continuando con el desarrollo del curso Código Tributario, vamos a desarrollar el tema número 4. Poder tributario, reserva tributaria, hipótesis y elementos de la obligación tributaria. El poder tributario originario y delegado. Poder tributario originario. El Estado, al ser poseedor originario del poder tributario, puede establecer los tributos que desee y sobre la materia que considere conveniente. Esta posibilidad de ejercicio del poder tributario deviene de su gran amplitud, mas no de su proyección ilimitada, porque de serlo así sería un poder descontrolado y por lo mismo sin legitimidad. Se dice que un poder es originario cuando surge con el propio Estado, al cual la Constitución le confiere la función legislativa. El poder tributario delegado se refiere al poder tributario cuando es derivado, cuando el ente territorial posee poder tributario, pero ilimitado por la propia autorización expresa por el Estado. En nuestro país, esta situación se ha regulado para los municipios. Y esto lo encontramos en el artículo 74 y 192 de la Constitución. Y para las regiones, también encontramos el artículo 197 de la Constitución, en la que se hace referencia. El artículo 74 de la Constitución menciona lo siguiente: los tributos se crean, se modifican o derogan, o se establece una exoneración exclusivamente por ley o por decreto legislativo en casos de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Hay que ser claro y preciso: todo tributo debe ser creado solo por ley. La ley es emanada por el Poder Legislativo. Pero cuando el Poder Legislativo otorga facultades al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo también va a tener la posibilidad de legislar, ¿no? Y podrá emitir, pues, tributos bajo esa facultad. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas o exonerar de estas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. Los gobiernos locales van a emitir ordenanzas. Las ordenanzas tendrán peso de ley en su jurisdicción y de cumplimiento de la población de la jurisdicción. Entonces, los gobiernos locales y los regionales también van a poder crear sus propios tributos, sus tasas, sus contribuciones, etcétera. Reserva tributaria y bancaria. Esto lo encontramos en el artículo 2, numeral 5, y en el artículo 85 del Código Tributario. ¿A qué se refiere la reserva tributaria? La confidencialidad de la información proporcionada a la administración tributaria es un derecho de los contribuyentes y una garantía del Estado a fin de mostrar los alcances de este derecho. El artículo desarrolla el concepto de reserva tributaria establecido en el Código Tributario. La reserva tributaria es una garantía para el contribuyente, en el sentido de que la administración tributaria debe guardar con carácter de reserva los datos, las cifras, informes
y otros elementos relacionados con su situación tributaria, los cuales podrán ser utilizados únicamente para los fines propios de la administración tributaria. De esta manera, se garantiza que dicha información no sea utilizada por terceros en perjuicio de los contribuyentes. Entonces, la reserva tributaria es un derecho que tenemos todos los contribuyentes, que se debe mantener en reserva toda nuestra información como tales. No puedes, la administración tributaria, en este caso, SUNAT, puede estar brindando información a terceras personas sobre nuestro movimiento en materia tributaria. Existe una reserva tributaria como derecho de todo contribuyente a mantener su privacidad, la confidencialidad de sus declaraciones, de sus impuestos correspondientes. El alcance de la reserva tributaria. La cuantía y la fuente de las rentas, los gastos, la base imponible o cualesquiera otros datos relativos a ellos tienen el carácter de información reservada y únicamente puede ser utilizada por la administración tributaria para sus fines propios, cuando estos contenidos en la declaración e informaciones que obtenga por cualquier medio que los contribuyentes responsables o terceros. Excepciones. Siempre se dice, toda ley hay excepciones, y acá vamos a ver las excepciones. Están exceptuados de la reserva tributaria los siguientes casos: las exhibiciones de documentos y declaraciones que ordene el Poder Judicial en los procedimientos sobre tributos, alimentos, disolución de la sociedad conyugal o en procesos penales. El fiscal de la Nación, en los casos de presunción de delito, y la comisión de fiscalización o de las comisiones de investigadora del Congreso, con acuerdo de la comisión respectiva, con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. Entonces, salvo casos puntuales, entonces, el Poder Judicial podrá solicitar la información tributaria de los contribuyentes. Así también como las comisiones congresales, la comisión de fiscalización, cuando se trata pues de funcionarios públicos de primer nivel o congresistas, podrá solicitar el levantamiento del secreto tributario para ver el movimiento que se le ha dado. En delitos penales también, ahora que está muy controlado lo que es lavado de activos, se podrá, por disposición del Poder Judicial, de un juez respectivo, se podrá solicitar el levantamiento del secreto tributario para ver el movimiento de algún procesado en materia penal y por ahí detectar los vínculos en cuanto al lavado de activos, lavado de dinero. Los expedientes de procedimientos tributarios en los cuales hubiera recaído resolución que ha quedado consentida cuando el caso sea autorizado por la Administración Tributaria. La publicación que realiza la Administración Tributaria de los datos estadísticos, siempre que su carácter global no permita la individualización de las declaraciones, informaciones, cuentas o personas. Por ejemplo, la publicación mensual de la nota tributaria por parte de la SUNAT. Así como existe reserva tributaria, existe la reserva bancaria. De acuerdo a la Ley General de Bancos, la información referida a los depósitos y captaciones que reciban los bancos
debe ser mantenida en secreto y solo se pueden dar a conocer a los dueños de ese dinero y a quienes ellos hayan autorizado. Si se entrega esa información, la ley castiga al infractor, pudiendo incluso llegar a la cárcel. Aunque la ley permite que los jueces puedan solicitarla en caso que se investigue en algún proceso en que sea necesario conocer las operaciones bancarias que hayan hecho los dueños de esos depósitos o captaciones. Entonces, al igual que la reserva tributaria, el Poder Judicial a través de un juez podrá solicitar el levantamiento del secreto bancario para ver el movimiento que ha tenido una persona que está siendo procesada en un delito penal. Solo a través de una solicitud emanada del Poder Judicial se podrá levantar el secreto bancario y se podrá desde ese modo detectar o verificar pues si ha habido un mal uso o la procedencia ilícita de ese dinero. Caso contrario, se debe mantener la reserva bancaria y solamente los dueños del dinero podrán conocer sus movimientos. La hipótesis de incidencia tributaria, la afectación, hecho imponible, el nacimiento y la exigibilidad. El hecho imponible. El aspecto subjetivo de la norma se encarga de señalar quién es el sujeto que se encuentra obligado al cumplimiento de la prestación tributaria. Y generalmente responde a la pregunta, ¿quién es el sujeto obligado al pago? El siguiente aspecto es el aspecto objetivo o material de la norma. Precisa que se está afectando o gravando con el dispositivo y generalmente responde a la pregunta, ¿qué es lo que se grava? Entonces acá tenemos dos cosas. Primero, preguntar quién es el sujeto obligado al pago y segundo, ¿qué es lo que se grava? Entonces cuando hablamos del aspecto subjetivo de la norma nos referimos a la persona. En el aspecto objetivo, ¿qué cosa es lo que se está grabando? ¿Cuál es el hecho que graba? El aspecto temporal de la norma nos indica el momento en el cual nace la obligación tributaria. Y generalmente responde a la pregunta, ¿cuándo nace la obligación? Finalmente tenemos el aspecto espacial, que precisa el lugar donde se desarrolla la operación y generalmente responde a la pregunta, ¿dónde se configura el hecho imponible? Entonces tenemos 4 preguntas acá. La primera, ¿quién es el sujeto obligado al pago? La segunda, ¿qué es lo que se grava? Tercera pregunta, ¿cuándo nace la obligación? ¿Y dónde se origina o configura el hecho imponible? Son 4 preguntas que nos van a permitir obtener y ver cuál es el hecho de la obligación tributaria. Vamos al nacimiento de la obligación. La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. En ese sentido, se debe reunir en un mismo momento la configuración de un hecho, su conexión con un sujeto, la localización y consumación en un momento y lugar determinado. Entonces, ahí nace la obligación tributaria. ¿Cuál es la fuente de la obligación tributaria? La obligación tributaria reconoce una fuente que es la ley, la cual se traduce en el acto en virtud del cual se retiene el impuesto a pagar a la renta gravada, antes de efectuarse el pago de las obligaciones contraídas con terceros. Las personas naturales o jurídicas que realizan esta retención
son los agentes de retención. Podemos ver entonces, existe el hecho imponible, da nacimiento a una obligación tributaria. La obligación tributaria va a determinar la obligación tributaria. Hay que determinar cuánto es. Entonces se inicia por acto o declaración del deudor tributario o por la administración tributaria. Se inicia la exigibilidad de la obligación tributaria, luego viene el pago voluntario y la ejecución forzada si no se estuviera cumpliendo. La exigibilidad de la obligación tributaria. La exigibilidad de la obligación fiscal es la posibilidad de hacer efectiva dicha obligación, aún en contra de la voluntad del obligado, en virtud de que no se ha satisfecho durante la época de pago. Por lo tanto, mientras no se venza o transcurra la época de pago, la obligación fiscal no es exigible por el sujeto activo. La administración tributaria va a tener la obligación de exigir el cumplimiento de la deuda tributaria. Mientras no se haya pagado oportunamente, entonces la administración tributaria, en este caso SUNAT, para los tributos de ámbito nacional, tiene la potestad pues de exigir, el cumplimiento de estos pagos, llegando incluso a que se haga presión a la persona natural o persona jurídica que esté debiendo. La obligación tributaria es exigible, primero, cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por ley o reglamento, y a falta de este plazo, a partir del 16º día del mes siguiente al nacimiento de la obligación. Segundo, cuando deba ser determinada por la administración tributaria, desde el día siguiente al vencimiento del plazo, para el pago que figure en la resolución que contenga la determinación de la deuda tributaria, a falta de este plazo, a partir del 16º día siguiente al de su notificación. Entonces acá encontramos dos casos donde la obligación tributaria es exigible. La primera, cuando es determinada por el propio deudor, es decir, cuando el contribuyente presenta una declaración jurada a la SUNAT por un tributo determinado, esta va a poder ser exigible a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento. ¿Cuál es la fecha de vencimiento? El cronograma que SUNAT anualmente publica, cronograma de pagos, en las cuales nos indica, de acuerdo al último dígito de nuestro RUC, cuál será el día o la fecha máxima para poder presentar los tributos a los cuales estamos afectos. Entonces se comienza la deuda, la obligación tributaria es exigible a partir del día siguiente a esa presentación, ese vencimiento del plazo determinado. Pero también nos dice la norma, cuando la administración tributaria es la que determina la multa o el tributo. Entonces, en esos casos, la obligación tributaria va a ser exigible a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para el pago en la que figure en la resolución emitida por la administración tributaria. Los elementos de la obligación tributaria: objetivo, subjetivo, temporal y espacial. Los elementos esenciales de la obligación son sujetos, el objeto, el vínculo jurídico,
la causa fuente. Los tres primeros elementos esenciales de carácter contractual, la causa fuente es también un elemento esencial, pero de carácter externo, no estructural. Pero la obligación no nace sin una causa fuente que la genere. De ahí su emplazamiento como elemento esencial, pero externo. Los sujetos de la obligación tributaria. El acreedor tributario, llamado sujeto activo, es aquel a favor del cual debe realizarse la prestación tributaria. Son acreedores de la obligación tributaria el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la SUNAT, en su calidad de órgano administrador, es competente para la administración de tributos. Entonces, cuando hablemos de acreedor tributario, estamos hablando de quién se va a encargar de cobrar los tributos. ¿A quién tenemos que pagar los tributos? Al Estado es el acreedor tributario, forma general. Pero esto está dividido, tenemos para el gobierno central, lo administrará SUNAT. Los gobiernos locales a nivel provincial tienen la SAT, Superintendencia de Administrador de Tributos, que ve todos los tributos a cargo de las municipalidades de los gobiernos locales. SUNAT se encarga de los tributos a nivel nacional. Son los acreedores o el acreedor tributario. Así como hay acreedor tributario, también existe el deudor tributario. ¿Quién es el deudor tributario? Constituye el sujeto pasivo. Es aquella persona designada por la ley como obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable. Entonces, el deudor tributario es todo contribuyente o responsable a cargo del pago de algún tributo. El contribuyente es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. Es un deudor por cuenta propia, en tanto éste realice el hecho imponible. Entonces el contribuyente puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. La persona natural va a ser contribuyente en la medida que genere rentas de capital, la que conocemos como rentas de primera categoría, segunda categoría, cuarta o quinta, llamada renta de trabajo, y serán también las personas jurídicas las que generen rentas empresariales, o las que comúnmente conocemos como rentas de tercera categoría. El contribuyente como persona natural tendrá entonces rentas de capital, rentas de trabajo, por las cuales estará afecto a ser gravado por los ingresos que perciba. Los contribuyentes que generen negocios van a estar gravados por la utilidad que les deje su negocio. De ahí viene pues el término persona natural con negocio. Cuando una persona natural, aparte de la renta de capital, aparte de la renta de trabajo, pueda también tener un negocio y será pues sujeto a ser gravado por rentas de tercera categoría o rentas empresariales. Persona natural con negocio. Entonces, contribuyente es aquella persona natural o persona jurídica sobre la cual el Estado va a aplicarle los tributos correspondientes. Los responsables es aquel que sin realizar el hecho imponible se encuentra obligado a cumplir la obligación tributaria. Es un deudor por cuenta ajena. Adicionalmente puede ser agente de retención o agentes de percepción. Entonces los responsables son aquellas personas que sin haber realizado o sin haber generado
la obligación tributaria, se encuentran obligados a cumplir con dicha obligación. Si somos agentes designados agentes de retención, estamos en la obligación de hacer una retención al momento de pagar a nuestro proveedor. Esa retención que realizamos habrá que cumplir depositando al órgano competente, en este caso a la SUNAT. O sea, no somos los que generamos la obligación, pero sin embargo tenemos que cumplir como agente de retención, o los agentes de percepción también. Somos responsables también cuando, como padres de familias, podemos responder por nuestros hijos menores de edad. Entonces hay que cumplir con los impuestos que pueden generar producto de haber optado o ser beneficiado con una herencia y ese negocio esté generando impuestos. Entonces, como responsables tenemos que asumir esos pagos también. Los responsables solidarios es un sujeto que se encuentra obligado al cumplimiento de la obligación tributaria que se ha generado por la ocurrencia de un hecho realizado por otro sujeto denominado contribuyente. Cabe indicar que la responsabilidad tributaria regulada por el Código Tributario es solidaria, es decir, que la administración tributaria, una vez la doctrina del comportamiento debido con el deudor, denominada concepción clásica por la cual el objeto de la obligación está dado por la prestación. Esto es, por la conducta humana comprometida por el deudor para hacer, no hacer, orientada a satisfacer el interés del acreedor. Las teorías patrimoniales, donde el objeto de la obligación no está dado por el comportamiento debido, por cuando dicha conducta es por sí misma no susceptible de ser materia idónea para que el acreedor ejercite su poder. El objeto de la obligación está dado por el bien o entidad que permita satisfacer el interés del acreedor, asignándose a la conducta humana comprometida por el deudor el valor de mero contenido de aquella. El fin fundamental de la obligación consiste en conseguir el bien debido a cuyos efectos es indiferente que éste obtenga a través de la actividad del deudor o ejecución forzada. El vínculo jurídico es un elemento no material que une ambos polos en la relación jurídica. Constituye el elemento que mejor caracteriza a la obligación, pues a partir de su configuración operan los distintos efectos que el sistema ha previsto. Recae sobre las partes de la relación, no comprende a terceros, no los alcanza, recae sobre la propia persona del deudor. O sea, el vínculo jurídico solamente junta los dos polos, tanto el deudor como el acreedor tributario, sin alcanzar a un tercero. Entonces podemos graficar el sistema tributario del Perú. Tenemos el sistema tributario, estará como pilares, tendrá el código tributario y tiene los tributos. Luego tenemos la administración tributaria y la política tributaria. Dentro de la administración tributaria tenemos dos entes. SUNAT, por un lado, que está encargado de
recaudar los tributos del gobierno central, internos y aduaneros, y por otro lado están las municipalidades a través de la SAT, que recauda los tributos de gobiernos locales. Dentro de la política tributaria tenemos dos instituciones. El Congreso de la República, que se encargará de legislar en materia tributaria, se encargará de crear, derogar, modificar los tributos, y por otro lado tenemos el Ministerio de Economía y Finanzas, que también tendrá estas facultades cuando se le es designado o se le es concedida a través de una dación especial, cuando se les da facultades especiales al Poder Ejecutivo en materia tributaria. Muchas gracias, hasta acá quedamos con el curso de Código Tributario.